Buenas tardes, bienvenidos a la clase 2 de la unidad 3. Así que en el canal de YouTube, ¿cómo? Clase U3C2, ¿ok? ¿Hay alguien que tiene el micrófono habilitado? Quiroga, cerralo. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, habíamos quedado ayer perdón, voy a compartir pantalla. Bueno, ahora sí. Entonces, habíamos quedado ayer en que hoy vamos a ver algunas formas de expresar la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La vamos a presentar en distintas formas o maneras de verla, y a esas nuevas expresiones la vamos a llamar conceptos mecánicos derivados. No porque derivemos precisamente la ecuación de Newton respecto del tiempo o respecto del espacio, sino que se refiere a que estos nuevos conceptos son deducidos o derivados desde esa ecuación. El primer concepto que vamos a ver es el de trabajo elemental. Este concepto ustedes lo traen de física, lo deben haber aplicado también en estática, por ejemplo en el principio de los trabajos virtuales, en estabilidad 1, y uno normalmente lo que tiene incorporado cuando, digamos, hasta esta altura de la carrera es piensa en trabajo, piensa en fuerza por distancia. Vamos a ver ahora que el concepto de trabajo es un poco más general y que fuerza por distancia se da solamente en un caso muy particular. Por de pronto entonces vamos a definir trabajo elemental como el producto escalar de la fuerza total que actúa sobre una partícula a lo largo de la trayectoria. Imagínense, si esta es la fuerza, escalar dr, que es un desplazamiento elemental o un incremento elemental del vector posición. Entonces, por supuesto que de este producto va a salir una magnitud escalar, porque esos dos vectores se van a transformar en un número, en una magnitud que tendrá, por supuesto, ciertas unidades de representación. Muy bien. Vean ustedes entonces que acá estamos hablando de un trabajo elemental que va a depender de la expresión de R y desde dónde queramos ir, mejor dicho, desde dónde estamos a dónde queramos ir. Vamos a ver entonces, para distintas formas de la fuerza, es decir, para distintos parámetros de variación de la fuerza, qué formas tomará el trabajo. El caso más simple, y que es el que todos tenemos asociado, como les comentaba recién, es el caso de una fuerza constante. Vean que si nosotros, ahí está, si nosotros calculamos el trabajo para ir de un punto a otro de la trayectoria, para una fuerza constante vamos a tener F escalar la integral de dr, que sí es variable. Entonces, como F es una constante y la integral de dr es R entre los extremos 2 y 1, que estamos calculando el trabajo, entonces vamos a tener F escalar el vector diferencia R2 menos R1. Como esto nos va a dar un número, porque es un producto escalar, vean que el módulo del producto escalar está dado por el módulo de la fuerza, por la distancia entre el punto 1 y el 2, por el coseno de alfa, donde el coseno de alfa es el ángulo que subtienden R2 y R1. Entonces,
En el caso que el ángulo que subtienden sea nulo, coseno de alfa vale 1 y aparece que para calcular el trabajo de una fuerza constante en el tiempo entre dos puntos, vamos a necesitar la distancia entre ambos y la multiplicaremos por el módulo de la fuerza. En otras palabras, fíjense, lo que nos habla esto es lo siguiente: si acá estamos empujando ese bloque con una fuerza constante a un ángulo alfa de donde medimos los puntos en el camino que vamos a recorrer, si este alfa es 0, entonces el trabajo es F por la distancia entre 1 y 2, que es lo que nos dice esta expresión. Entonces, este es el caso más simple y es cuando aplicamos a lo largo de toda la trayectoria una fuerza constante. Como vimos el otro día en la parte de campo gravitacional, la fuerza-peso en un campo uniforme, es decir, en un recinto acotado, va a ser una constante, ¿no es cierto? Esa fuerza va a ser una constante si se aplica sobre la trayectoria de una partícula. Bien. Entonces, otro caso va a ser cuando la fuerza dependa del tiempo, es decir, una fuerza que no vale lo mismo al iniciar el movimiento que cuando va por el medio que cuando finaliza, porque se aplica de manera que a lo largo del tiempo varía. Ya vamos a ver después, cuando veamos vibración de las partículas, casos típicos de esta fuerza. Y entonces ahí lo que tendremos, que el trabajo toma esta forma: F de T escalar de R. Para integrar esto e ir a calcular el trabajo entre dos puntos, vamos a tener que integrar lo que tenemos acá dentro. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que integrar sobre R y aquí tenemos el tiempo. Luego deberemos encontrar un cambio de variable que nos permita expresar dr en función del tiempo. Pero como sabemos que dr respecto de t es d, podemos construir esto y reemplazarlo en la anterior, con lo cual vamos a tener que el trabajo elemental, como este es un producto escalar de las componentes, por ejemplo, si estamos usando una terna cartesiana, la fuerza va a tener 3 componentes y la velocidad lo mismo, su producto escalar va a estar dado por esto, a lo que vamos a llamar una función del tiempo, ¿no es cierto? Las componentes de la fuerza por las componentes del vector velocidad. Y evidentemente, entonces ahora calcularemos el trabajo entre dos puntos de la trayectoria integrando en la variable tiempo, integrando esta función que obtuvimos de hacer el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento, porque yo a ustedes no los veo ni en foto acá, estoy viendo el libro, con lo cual no sé si no veo ojos de asombro, no veo nada, así que traten de interrumpirme si me salteo algún concepto que ustedes no entienden. Bien, veamos un tercer caso, una fuerza que dependa de la posición. Ayer las vimos, las fuerzas que dependen de la posición son esas que para cada punto de una región existe un vector fuerza y solo uno que va a depender de la posición del punto. Entonces, para una fuerza que dependa de la posición, el trabajo elemental va a estar dado por esto, y como la fuerza nuevamente tiene 3 componentes y el desplazamiento elemental de R también, el producto escalar ahora nos va a dar una suma de este tipo que podremos integrar a través de las direcciones coordenadas, y la suma de los trabajos realizados en las direcciones coordenadas nos va a dar el trabajo entre un punto y otro. Ahora, eso para una fuerza.
cualquiera que depende de la posición. Hay unas fuerzas muy especiales que ustedes seguramente las escucharon nombrar, que se llaman fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas se definen de esta manera las que resultan ser el gradiente de una función escalar cualquiera. Es decir, vean acá, miren, si U es una función escalar que varía, que está definida en una cierta región del espacio, y nosotros le aplicamos el operador gradiente, que no es más que este que está aquí desarrollado, y obtenemos a partir del gradiente, de aplicarle el gradiente a un escalar, obtenemos un vector fuerza, a ese campo, que es un campo de gradientes, lo vamos a llamar campo conservativo. En unos minutos vamos a empezar a hablar de qué es lo que se conserva allí. Pero recibe, entonces, el gradiente de una función escalar recibe el nombre de fuerza conservativa. Bien, ustedes me dirán, ¿cómo es esto acá? Que creamos una función vectorial partiendo de una función escalar U. U depende de X, de Y y de Z. F también va a depender, pero hemos logrado F calculando el gradiente de esta función. Ejemplo de una función escalar, continuamente derivable, es decir, con continuidad en el espacio. Por ejemplo, un campo de temperaturas, un campo de presiones. Imagínense ustedes, por ejemplo, que estuviéramos todos adentro del aula de la facultad, un aula presencial. Y ahí el valor de la temperatura en cada punto del aula es función del punto. Por ejemplo, qué sé yo, donde está el profesor acalorado dando clase, va a haber una temperatura superior a la que está cerca de la ventana de atrás, sentado sin hacer nada y con frío, por ejemplo. Entonces, esos son valores que medimos en grados centígrados y que no constituyen magnitudes vectoriales. Entonces, si a esa función continua, t de x y z, le aplicamos el gradiente, habremos creado un campo vectorial de gradientes. Solamente para recordarles el concepto de gradiente, esto nos daba la dirección en la que más rápido crece una función escalar. ¿Se acuerdan? Esto lo vieron en análisis 2. Muy bien. Ahora, volvemos a la mecánica. En el caso que nosotros definamos o tengamos una fuerza que proviene de un campo de gradientes, va a ocurrir esto por una propiedad matemática, que si quieren la podemos recordar acá. El campo, el rotor de un gradiente siempre es nulo. Vamos a recordar por qué. Miren, el rotor es un operador de este tipo, IJK en coordenadas cartesianas, por supuesto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el rotor de un gradiente de algo es igual a, acá aplicábamos derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, y acá tendremos, por ejemplo, las componentes del gradiente, que será derivada de U respecto de X, derivada de U respecto de Y, derivada de U respecto de Z. Lo abarca E. Si nosotros hacemos el resultado de aplicarle el rotor al gradiente de U, vean lo que nos da. Nos da lo siguiente. Sobre la dirección Y vamos a tener la derivada segunda de U respecto de Y respecto de X, menos la derivada segunda de U
respecto de... a ver, acá tenía Z, no X, ¿eh? Escribir acá es medio patinoso. Tal vez si ustedes me van siguiendo, lo van escribiendo en un papel, vuelvo un poquito para atrás porque incluso les digo, voy a emprolijar esto porque no me gusta cómo quedó las letras. Ahora sí, vamos a tratar de escribirlas de vuelta. Esto es U respecto de X, esto es la derivada de U respecto de Y, y esta es la derivada de U respecto de Z. Entonces, vuelvo otra vez. Fíjense, en la dirección de Y, la componente del rotor del gradiente va a ser este por este, derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z, menos este por este, derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z. Conclusión, en Y es 0, de la misma forma en J, de la misma forma en K. Entonces, esto es una propiedad, que el rotor del gradiente es igual a 0, es una propiedad de, que se explica o que se ha encontrado en análisis matemático. Como hablamos de vectores, deberíamos poner la rayita ahí arriba. Entonces, vuelvo... Sí, Alberto. adelante. Sí, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no me acuerdo bien qué era el rotor, así como el gradiente sabemos que es la dirección en donde que tiene mayor crecimiento un campo. Claro. ¿Sí? El rotor Bien, yo te lo no recuerdo, recuerdo. así Te lo con recuerdo un palabras. poquito. Bien. Acordate que había tres cantidades en análisis que tenían mucho que ver con esto de los campos irrotacionales, se hablaba de divergencia, de gradiente, del teorema de Stokes, que ahora lo vamos a ver, de flujo de un Sí. vector. Son todos conceptos de análisis, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la matemática, el rotor de algo, el rotor de algo, fíjate que lo denotamos rot de algo. Bueno, el rot es esto, y el algo va acá. Esto desde el punto de vista matemático, ¿sí? Es un operador, digamos, es una cosa, es una lata que uno mete ahí. Yo siempre me acuerdo de un videíto que al operador derivada es como una máquina de picar carne a manija. Entonces, cuando tira una función adentro de esa máquina de picar carne, esa máquina la deriva y por la boca sale la derivada. Está muy bueno. Se usa en algunos videos de enseñanza de matemáticas. Pero, entonces, desde el punto de Ahí vista sería... matemático, sí, lo aplicamos así y punto. Es como el operador derivada. Yo te digo, mira, tengo una función U. Le voy a aplicar el operador derivada. ¿Qué hago? Y lo derivo. Claro, Entonces ahí... tengo una regla para derivar esa función, U de t en este caso. Bueno, cuando digo que voy a aplicar el operador rotor a cualquier cosa que tenga acá, no se olviden que esto es un vector, gradiente de U ya es un vector, porque U es un escalar, pero el gradiente es un vector. Le aplicamos el rotor a un vector y obtenemos otro vector, Simplemente que cuando el vector al que le aplico un rotor es un gradiente, entonces surge como resultado el vector nulo. Eso es el punto de vista matemático. ¿Qué me decía físicamente? Que creo que era lo que vos me preguntabas. Así como el gradiente me da una dirección de crecimiento, el rotor me dice si el campo tiene torbellinos adentro o no tiene torbellinos. Es decir, si yo miro las líneas de fuerza, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de líneas de fuerza? Si yo Sí. tiro una partícula dentro de un campo, esa partícula se pone a girar o viaja en línea recta. Ah, Imaginemos un flujo laminar adentro de una tubería. Ahí sí. no hay rotor.
las partículas de agua, de fluido, fluyen en una línea recta sin generar vórtices. En un flujo turbulento, las partículas van pegándose unas con otras, generando rotaciones en el fluido. Ahí tenemos un rotor. Entonces, el rotor de un flujo laminar va a ser nulo. Mientras que el rotor de, por ejemplo, de un flujo en un torbellino, por ejemplo, aire adentro de un ¿cómo se llaman estos? Los ciclones, no, un tornado, eso es un flujo no laminar, es un flujo donde las líneas de fuerza que van a describir las partículas contienen rotaciones. Entonces, el sentido físico es este. Fíjate, si ahora vamos a hablar del campo gravitacional y vamos a explicarlo a través de esta teoría. Entonces, ¿qué pasa cuando... El campo gravitacional también tendría que dar cero, entonces, ¿no? Sí, señor, ahí te quería llevar. Porque vos cuando tirás algo desde una cierta altura, una goma, un lápiz, eso no gira, va derecho para abajo. Entonces, el campo gravitacional es irrotacional. ¿Y qué nos dice ahora eso? Si el campo es irrotacional, es porque proviene del gradiente de una función escalar. Mirá a lo que estamos llegando. Por eso, o sea, no sería conservativo. Es conservativo. Es conservativo. Vamos a ver que el campo gravitacional, si despreciamos las fuerzas de rozamiento, una cosa es que se mueve una pluma en el campo gravitacional y otra una bola de billar. En condiciones ideales. Exactamente, exactamente. La prueba está que... Sí. Y el rotor, digamos, si no da cero, ¿queda un escalar o...? El rotor te da un vector. Te da un vector. Bien, bien. Fíjate que este determinante tiene, a ver si estoy en otro color, tiene las tres direcciones coordenadas. ¿Cómo calcularíamos esto? Fíjate, vamos a poner, olvidémonos de este signo igual por ahora. Vamos a poner, no es que me olvido del cero, no del signo igual. Y me vengo acá para poder trabajar. Fíjate esto. ¿Cómo resolvemos este determinante, que es el operador rotor? Bueno, vamos a tener, el igual lo continúo acá, en I tengo, como dijimos recién, la derivada segunda de U respecto de X, derivada segunda de U respecto de I respecto de Z. Pero de U respecto de Z. Menos el cruzado este, que es la derivada segunda de U respecto de I y respecto de Z. ¿Correcto? Más en J habría que hacer lo mismo, más en K habría que hacer lo mismo. Y esto te da un vector. Ahora, lo que pasa es que como acá pusimos que la fuerza era, que esta componente de la fuerza era un gradiente, esto nos da igual que esto, y adentro de la dirección I da 0, adentro de J 0, y adentro de K 0. Por lo tanto, obtenemos el vector nulo. Eso siempre que las componentes de la fuerza sean un gradiente. Si no lo son, ahora lo vamos a ver acá, mirá, y después me vuelven a preguntar lo que quieren, vamos a cerrar este concepto. Fíjense, si yo no supiese, yo tengo una fuerza cualquiera de componentes Fx, Fi y Fz, y me preguntan, ¿el campo que origina esa función vectorial f es conservativo o no es conservativo? Bueno, lo primero que uno haría diría, mirá, si f fuese conservativo, entonces sería el gradiente de una función escalar. Entonces debería cumplirse que, voy a cambiar de color acá, y agarro
un trazo un poquito más grueso, fíjense, ¿qué debería cumplirse? Que las componentes, como decíamos recién, de acá adentro, debería cumplirse que esto sea 0 cuando esto es una E. Entonces, si yo digo, me dan la F y me preguntan, ¿es F el gradiente de una función escalar? Bueno, si esto es el gradiente escalar, su rotor debe darme el vector nulo. Meto entonces las componentes de F adentro del operador rotor y las calculo. Como no estamos hablando acá nos estamos preguntando si F es el gradiente de una función. Entonces, para que esto sea nulo, tiene que ocurrir que estos tres términos que salieron de acá adentro, de acá, también sean nulos. Y si son nulos, son las derivadas segundas cruzadas, las derivadas parciales cruzadas son iguales. ¿Ven? Aquí tendríamos, miren, les voy a repetir un poco todo, pero en un lugar más limpio, para no borrar todo. Permítanme expresárselos acá. Tenemos así, el rotor, es decir, nos preguntan qué pasa con F, ¿no es cierto? Dice, ¿será F el gradiente de U, siendo U una función a determinar, pero escalar? Bien, yo digo, bueno, mira, si F fuera un gradiente, entonces el rotor de F tendría que ser nulo. Entonces calcularía I, J, K, que es el operador rotor, con derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de Fx, Fi y Fz. ¿Qué me daría esto? Esto me daría en I, voy a poner igual acá, lo que hacíamos recién con el gradiente, pero ahora con una cosa que no sé si es un gradiente. Me va a dar la derivada de Fi respecto de X menos la derivada de Fx respecto de Y. Para que esto sea 0, la única posibilidad es que este sea igual que este. Entonces, si yo tengo una fuerza y se tiene que cumplir que es el gradiente de una función escalar, yo tendré que calcular su rotor. Y si el rotor me da distinto de 0, estoy frente a una fuerza que genera un campo que no es conservativo. Ahora, si el rotor me da igual que 0, se tiene que cumplir esto que está acá. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que saber para los trabajos prácticos que vienen es que si José le dice, mira, tenés una fuerza F que vale, no sé, X por Y cuadrado en Y más, no sé qué, Z por Y en J más, bueno, esta es una fuerza que depende de X, de Y, de Z. Bárbaro. Ahora, ¿será un gradiente o no será un gradiente? Bueno, agarro las componentes y las cruzo de esta manera. Si me da que la derivada de esta respecto de X es igual a la derivada de la derivada de esta respecto de Y es igual a la derivada de esta respecto de X, como estamos acá, bueno, ahí se habrá cumplido una de las condiciones. Luego calcularé esta y esta. Si estas tres derivadas cumplen con esta igualdad, yo puedo decir que la fuerza que me dijeron que evalúe proviene de un gradiente de una función escalar. Todavía no estoy en condiciones de decir cuál es la función escalar que genera esa fuerza. Tendré que calcularla. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, a ver.
Se me está acabando la batería del Apple Pen, qué macana. Pero bueno, seguiremos con el lápiz primitivo que lo tengo acá más. Profe, Sí, un ejemplo de aplicación para esto. bueno, casualmente el campo gravitacional, que es el campo donde se dan todos los problemas de la mecánica, sacando los ingenieros aeroespaciales que tienen problemas tanto en el campo gravitacional como sin gravitación, después nosotros todos los problemas que tenemos están sometidos a las fuerzas del campo. Las fuerzas del campo nos generan reacciones en todos los mecanismos. ¿Qué son? Las reacciones estáticas, ¿no es cierto? Por eso acá lo que estamos tratando es de demostrar que el campo gravitacional en el que estamos sumergidos es un campo de gradiente. Por eso esto se llama mecánica racional, porque yo no pido que me lo crean dogmáticamente, porque yo me llamo Liberto. Yo se los tengo que demostrar, y eso es lo que estamos demostrando. Lo que no quiere decir que después lo apliquemos a un cálculo, pero, digamos, acá se demuestra todo lo que se enuncia, ¿no es cierto? Si yo voy a decir después, por eso me haces adelantar un poquito, pero me hace feliz que me hagan preguntas, porque si no, no sé si me están entendiendo. A ver, si yo después voy a calcular la velocidad de caída de una persona de un 10º piso, equiparando la energía potencial que tenía en el 10º piso con la energía cinética que va a tocar la baldosa de la vereda, tendré que saber si el campo que lo llevó, si la fuerza del campo que lo llevó desde el balcón a la vereda es conservativa o no, o si se gastó energía en otra cosa y la energía se disipó. Por eso después, el teorema de conservación de la energía, que es tan importante para los mecánicos y que se deduce de estas expresiones, que la energía cinética más la energía potencial se mantiene constante en los campos conservativos, es lo que es una de las formas de las ecuaciones de Newton que nos permite cobrar sueldo toda la vida a los mecánicos. Ya sea que tengamos una empresa, ya sea que seamos peritos de un juez o docente, como es mi caso. Entonces, lo que estamos haciendo acá es desarrollar una teoría en base a lo que aprendimos en análisis matemático para ver en qué región del espacio y sometido a qué reglas vamos a resolver nuestros problemas de mecanismos. ¿Ok? Bárbaro. Otra pregunta, Liberto. Sí. El rotor se calcula punto a punto, ¿no? Un El programa, rotor digamos. es un vector que es una función. Fíjate que el rotor de F, a ver, vamos a señalarlo con azul, les voy a señalar. El rotor de F tiene como componentes esto. Si F no es un gradiente, acá vas a tener una función de X, de Y y de Z. Es decir, vas a tener una componente del rotor, componente en X y Z en Y, más después tendrás una componente, función de X y Z en J. Entonces, como X, Y y Z son funciones del tiempo, porque no te olvides que definimos el trabajo como el producto de F escalar dr para un punto que se mueve en una trayectoria. O sea que X, Y y Z son funciones del tiempo. Quiere decir que yo puedo calcular el valor de ese vector en un punto introduciendo el instante en que quiero resolver el problema o las coordenadas que corresponden a ese instante. Pero el gradiente es una función del tiempo. Que yo después lo evalúe en un punto determinado, bárbaro. Y el rotor lo mismo. ¿Correcto? Bueno. Bueno, Ahí más o yo menos comprendo, con letras siempre cuesta un poco más verlo, pero
siempre se parte de lo más general para ir a casos particulares. Ustedes después primero vamos a ver algo hoy acá, en esta clase, sobre la aplicación de estas cosas, que le va a aclarar. Y luego van a tener problemas sobre estos temas que le van a permitir aplicar estas herramientas, estos conceptos, y ahí se van a dar cuenta realmente por qué necesitamos traerlos acá. ¿Correcto? Bueno, ya. Igual, después podemos volver, incluso la clase que viene, retomamos. Usted me dice, usted sabe, estuve leyendo y me quedé con no terminé de entender todo lo que hablamos. Bueno, fenómeno, retomamos un poco y repasamos. La idea es siempre construir el conocimiento significativo, que es prender como un racimo de uva. Cada uva está prendida de un racimo de cosas. El conocimiento no son conceptos aislados, sino entrelazados entre sí. Nosotros acá tenemos que lograr que no es que el punto 3.1 es una cosa y el punto 3.2 es otra, y el 3.3 es otra. No, estamos hablando de la misma cosa. Tenemos que poder integrar esto. Y a veces, en esta modalidad de clase, uno va leyendo, señalando las expresiones, y no terminamos de cerrar los conceptos como lo haríamos presencialmente, todo a lo grito, en un pizarrón, y uno que grita esto es así, el otro es así. Hay mucho más intercambio y los conceptos se fijan mejor. Yo la verdad que una de las deficiencias que le veo a este tipo de clases es la poca interacción. Pero, por otro lado, permite ir mucho más prolijo, sin errores de pizarrón, digamos, en fin. ¿Qué va a hacer? Hay que adaptarse a las circunstancias. Pero bueno, ya les digo, lo ideal sería que ustedes puedan leerlo esto y en la clase que viene volver a preguntar. Mire, usted cuando dijo tal cosa, porque ahora cada vez nos metemos en cositas un poquito más complicadas. Vean, seguimos un poquito y cuando lo vayamos aplicando volvemos sobre los conceptos. Así dejamos después la parte de vibraciones de las partículas para la próxima clase teórica, ¿ok? Quiero terminar un poquito la parte esta para que ustedes puedan empezar los ejercicios, dar varias clases de práctica y después ya entrar con otra cosa. Bueno, Joya. Entonces, fíjense lo que vamos a decir ahora. Dice, ¿cómo se observa? En un campo, mire que esto está subrayado y con negrita. Eso le quiere decir que el que escribió el libro, en este caso Virginia y yo, le estamos queriendo decir algo, ¿no? Fíjense, en un campo conservativo, el trabajo dependerá exclusivamente de la posición final e inicial de la aplicación de la fuerza. Es decir, a ver, ahí, fíjense, nos salteamos, perdonen, me salteé esto después de la 3.12, me fui a hacer esto y me salteé esto, que es muy importante. Lo que le leí recién es una conclusión sobre esto que acabo de circundar. El trabajo, entonces, fíjense, si esto es el gradiente de la función U y lo multiplico escalarmente por dr, que es siempre en coordenadas cartesianas, ¿qué voy a tener? El producto escalar es dirección a dirección, ¿no es cierto? Entonces tengo este por este, me da esto, más este por este, me da esto, más este por este, me da esto. ¿Por qué? Porque los versores escalar por sí mismos dan 1, y cuadrado igual a 1, j al cuadrado igual a 1. Bien. Ahora, esto que está acá adentro, esto, ¿qué es para ustedes? Acá lo hice, ¿no? Pero a ver si ustedes recuerdan. La derivada de u respecto de x, más la derivada de u respecto de y, y así, ese es el diferencial total y exacto de la función que tenemos acá adentro.
¿Se acuerdan de esta expresión? Sí, de la función escalar. El diferencial total exacto de una función escalar está dado por esto que está acá, en rojo. Esto lo traemos también de análisis, por supuesto, si no tenemos que poner a ver análisis. Ustedes pueden volver a la carpeta de análisis, tratar de entender la herramienta, que es la matemática, para no perder el concepto mecánico, que es lo que acá nos interesa. Entonces, fíjense, si dw es igual a du, entonces el trabajo para ir de un punto 1 a un punto 2 es la integral entre un valor u1 y un valor u2 de du, es decir, u2 menos u1. Esto ustedes lo tienen que tener de física. El trabajo en un campo de gradientes, es decir, en un campo irrotacional, es decir, en un campo conservativo, se puede calcular sabiendo cuánto vale la función escalar en el inicio y en el final del trayecto que queremos evaluar el trabajo. Es decir, que si yo tengo acá, yo tengo acá, déjenme buscar un espacio en blanco, acá. Si yo tengo un punto P1 acá y un punto P sub 2 acá, que están en un campo de gradientes, es decir, están adentro de una región donde hay una función f definida que es el gradiente de una cierta función escalar u. Entonces, el trabajo para ir de P1 a P2 es igual que vaya por acá, que vaya en línea recta o que vaya por acá o que vaya por acá. Siempre, perdón, que no me salga de donde está definida la función del campo, ¿no? ¿Entienden lo que dice esto? Yo puedo, el trabajo para ir de un punto a otro, donde acá la función u vale u2 y acá vale u1, no importa por qué camino vaya, por qué trayectoria, sino que importa o se evalúa el trabajo por el valor de la función en los extremos del intervalo. Entonces, eso es lo que está acá subrayado en azul. Dice, en un campo conservativo el trabajo dependerá exclusivamente de la posición final e inicial del punto de aplicación de la fuerza. Y fíjense lo que sigue. Es decir, de los valores que adopta la función u en dichos puntos, sin importar la trayectoria para ir de un punto al otro. Y vean que si la trayectoria fuese cerrada, es decir, yo voy por acá del punto 1 al punto 2 y vuelvo por acá. De manera que la trayectoria, yo ejecuté una trayectoria cerrada, no importa cuál, el trabajo que realizaron la fuerza del campo es nulo. ¿Por qué? Eso sale de acá. Si yo voy de 1 a 1 a lo largo de una línea cerrada, tengo U1 menos U1, 0. Entonces, esta es una gran propiedad de los campos conservativos. El trabajo a lo largo de una línea cerrada es nulo. Ahora, nosotros dijimos que si una fuerza proviene del gradiente de una función escalar, entonces su rotor, el rotor del gradiente de U, es igual a 0. Vector nulo. Bien. ¿Qué nos dice esto? Y de acá habíamos sacado que las derivadas parciales cruzadas, digamos la derivada de fx respecto de y, tenía que ser igual a la derivada de fi respecto de x y así para el resto. Ahora, esto es una condición necesaria. ¿Será suficiente? Es decir,
Si a mí me dan una fuerza, como decíamos hoy hace un ratito, yo calculo esto, y esto se cumple, ¿solo por eso puedo decir que el campo es conservativo? Bueno, el teorema de Stokes nos dice, ojo, esto es muy importante y es necesario que ocurra, pero además tiene que pasar algo más, que no es un detalle, y que es que la función que define el campo sea una función continua, es decir, una función simplemente evaluada, que no tenga polos, que no tenga indefiniciones adentro de la región que está definida. Fíjense, esto se los recuerdo, esto no se toma en mecánica, simplemente es una herramienta para seguir demostrando lo que queremos demostrar. Pero es bueno ver por qué nos enseñan análisis matemático antes de ver mecánica racional, mecánica de los fluidos, bueno, no me viene otra ahora. Posiblemente estabilidad para medios reonómicos, pero bueno, no les quiero confundir los conceptos con mucha charla. Fíjense, el teorema de Stokes decía esto. Esta es la expresión del teorema de Stokes. Esto nos dice que el trabajo a lo largo de una línea cerrada, L de un campo, pónganse que esta fuera una línea cerrada de un campo donde está definida la fuerza F, que está acá. ¿Correcto? Entonces Stokes nos dice, mire, el trabajo a lo largo de una línea cerrada de la fuerza del campo es igual al flujo del rotor de la fuerza. Todo esto se llama flujo del rotor. Acá está, flujo del rotor, que ¿qué es? Es la integral de superficie del producto escalar entre la normal a un elemento de la superficie de S, n por ds define vectorialmente al elemento ds con un versor normal, es como si fuera un plano elemental, multiplicado escalarmente por el rotor de la función f, entonces dice que el trabajo a lo largo de una línea cerrada es igual a esto, a lo que llama flujo. Pero ojo, porque lo que nos dice Stokes es, esto siempre que este campo sea continuo, es decir, que esta función f no esté indefinida, por ejemplo, en un hueco, no me genere un espacio donde no se conoce esa función. Entonces, la conclusión es que si se tiene un campo irrotacional, es decir, el rotor de F es cero, resulta que esto es cero. Y por lo tanto se cumple lo que recién vimos, que el trabajo a lo largo de una línea cerrada es cero. El trabajo a lo largo de una línea cerrada es cero si se cumplen las condiciones del teorema de Stokes, es decir, que el campo sea simplemente conexo. ¿Se acuerdan de campos de simple conexión y de múltiple conexión? Campos de múltiple conexión son aquellos que tienen regiones donde la función no está definida. Por ejemplo, un campo eléctrico no está definido en la línea que ocupa el conductor. De manera que sobre toda esa línea tenemos una indefinición de ese campo. Y por lo tanto, si yo abarco esa línea para hacer una línea cerrada, no estoy en un campo conservativo y no sé si el trabajo a lo largo de la línea cerrada que ocupa la indefinición va a ser nulo. Eso es lo que vamos a ver. Sí, dale. ¿Un campo magnético también? No. El campo magnético, a ver, la verdad que debo admitir que no lo tengo, a ver, me estoy imaginando, porque realmente no lo tengo en la mente. Supongamos que este es el polo sur y este es el polo norte de un imán permanente convencional. Entonces acá tenemos
las líneas de fuerza del campo no van a estar definidas posiblemente adentro de la región esta. Como no está definido, por ejemplo, en un campo eléctrico, una partícula con carga está sometida a una fuerza, pero esta fuerza no está aplicada en esta región del campo. Y entonces, si yo calculo el trabajo a lo largo de una línea cerrada que tome esta línea, voy a ver que el trabajo no es nulo. No es el caso de un campo gravitacional, por supuesto, pero tenemos que saber, al menos, que existen otros campos que no son conservativos. Lo del campo magnético podríamos investigarlo y en eso te comisiono a que hagas una búsqueda ahí en Google o en algún libro de electricidad y magnetismo y nos lo recuerde, para que no lo tenga que hacer yo simplemente. Recuerden que ahora en la biblioteca tenemos infinitos libros disponibles gratis para bajar de ingeniería. Eso está en la biblioteca, en el aula virtual de la biblioteca de la facultad. Bueno, vamos a ver qué pasa con Stokes en un campo de fuerzas no conservativas. Es decir, cuando el campo es múltiplemente conexo, como este, fíjense, acá arriba recién teníamos toda una región del espacio. Esto vendría a ser como el cono de un helado, ¿no? Ahí adentro está definida esta función fuerza para todo punto de ese espacio. Y entonces no había indefiniciones y Stokes valía el teorema de Stokes para el cual si f es el gradiente de una función y el rotor de f entonces me da 0, esto es igual también a 0. Con lo cual Stokes me dice, mire, si la función está definida en todo el campo, quédese tranquilo que el trabajo a lo largo de una línea cerrada le va a dar 0. Pero dice Stokes, ojo, porque si eso no ocurre y hubiese una región del espacio como esta, supóngase que acá en este tubo delimitado por la superficie S0, la función f no existe. Directamente f ahí no tiene lugar. Entonces, el flujo del rotor del campo a través de la superficie limitada por L, que será este, no cumple las condiciones de nulidad por cuanto en S0, acá, no está definido. Y por lo tanto, el flujo a través de esta superficie S0 representaría el trabajo de circulación en la línea L', la línea chiquita que circunda a L0. ¿Y cómo podemos explicar esto un poquito mejor? Bien, expliquémoslo aquí. Miren, supongamos que nosotros tenemos acá, hemos cortado con un plano horizontal ese cono que teníamos arriba, donde ahora nos quedó esto de acá, es la superficie S0, que no tiene indefinición, y en todo lo demás sí hay definición de la fuerza. Entonces, yo les digo este razonamiento. Si todo lo que abarca esa línea cerrada amarilla, es decir, todo esto, en esta región, la fuerza está definida para todo punto, excepto en esta región. Entonces yo digo, miren, yo quiero calcular el trabajo de la fuerza del campo para ir de P1 a P2. Si yo voy por aquí, ¿por dónde estoy yendo? Estoy yendo por la línea L1 por adentro de la zona de simple conexión del campo, es decir,
de una función uniforme. Por lo tanto, el trabajo para ir de P sub 1 a P sub 2 va a estar dado por... ¡Apa! ¡Qué gordo está esto! Vamos a borrarlo, vamos a agarrar este. El trabajo para ir de P1 a P2 por L1, digamos, el trabajo para ir de 1 a 2 por L1 va a estar dado por U2 menos U1. ¿Por qué? Porque estoy en un sector de simple conexión. No paso para ir de P1 a P2, no estoy pasando o tomando la parte de indefinición del campo. Ahora, si yo voy a calcular el trabajo entre P sub 1 y P sub 2, entre P sub 1 y P sub 2, pero ahora, yendo por L2, estaré abarcando la superficie S0 donde la función no está definida. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo sería? Yo podría ir de P1 a P'1, de P'1 a P segunda 1, dar la vuelta por acá y volver de P segunda 2 a P'2 y ahora a P sub 2. Quiere decir que el camino para ir ahora de P1 a P2 yendo para acá estaría dado por toda la línea azul que hemos trazado acá entre los puntos P', P segunda, etc. Fíjense ustedes, tratemos de evaluar el trabajo para ir de 1 a 2 por la línea azul. Tendríamos el trabajo para venir hasta P'1, es decir, de 1 a 1', más el trabajo para ir de 1' a 1 segunda, más el trabajo a lo largo de la línea cerrada, este lo voy a escribir acá. Esto es el trabajo a lo largo de la línea cerrada que me define la superficie S0, es decir, el trabajo para ir, a ver si se lo puedo mostrar a ustedes a control remoto, el trabajo para ir de acá hasta acá es este, ¿con qué color estoy? Con azul, más ahora el trabajo para venir de 2 segundas a 2', más el trabajo para venir de 2' a 2. No sé si hasta ahí más o menos entendieron, ¿correcto? Estamos fragmentando el trabajo. ¿Para qué? Para poder hacer este razonamiento. Mira, el trabajo para ir de, ahora estoy con verde, de P1 a P'1 más P'2 a P2 es el mismo que vimos para este. Es decir, que, a ver, acá estoy. Fíjense, el trabajo para ir por la zona de simple conexión es U2 menos U1. Quiere decir que este más este me va a dar, U2 menos U1. Bien, ahora, vean ustedes, el trabajo para ir de... miércoles, me estoy quedando sin colores. Voy a poner en negro ahora, Vean ustedes, el trabajo para ir de P'1 a P segunda 1 y volver de P segunda 2 a P'2, es decir, es un trabajo que va para la izquierda y perdón, marqué mal antes, discúlpenme, no es 2'2, este verde me tiene que llegar acá. Ahora me doy cuenta. Vean que es este más este es esto. Y ahora, este se contrapone a este. Para acá voy, para acá vuelvo, en la misma longitud de recorrido. Quiere decir que este con este se va. Y lo que nos está quedando como trabajo es el trabajo para ir de 1 a 2 por la parte que toma
la múltiple conexión es el trabajo para ir por la simple conexión más el trabajo de circulación a lo largo de la superficie de no definición. Y por lo tanto, a esto se lo llama módulo del campo y representa tantas veces el trabajo como vueltas de alrededor de esa zona de no definición. A ver, vamos a concluir y después volvemos si quieren sobre todo esto. Entonces, la conclusión de este análisis, dice que las ecuaciones 3.12, que son las de las derivadas parciales cruzadas, resultan ser una condición necesaria, pero no suficiente, para que un campo sea conservativo. Estas aseguran que el campo es irrotacional, pero será conservativo si además la función potencial U es uniforme, es decir, está definida en toda la región. Esto garantizará que el trabajo a lo largo de una línea cerrada es nulo. Entonces, volviendo al concepto que yo les decía antes, viene José Gianbartolomé y le dice, mira, te doy una función f y decime si esto es conservativo. Bueno, fenómeno. Lo primero que hacemos son las derivadas segundas cruzadas. Las derivadas cruzadas. Derivada de fx respecto de y tiene que ser igual derivada de y respecto de x. Bárbaro. Esta me da la segunda, me da la tercera. ¿Qué me falta determinar? Esto me dice que esto es irrotacional. Quiere decir que f proviene de un gradiente, pero no me dice que sea conservativo. Me va a cumplir que además puedo asegurar que es conservativo si esta función u está definida en toda la región donde analizo ese campo de fuerza. O sea, u es una función escalar definida en todo el campo. Y ahora vendrían dos ejemplitos para aplicar un poquito esto, pero quisiera darles lugar a otra ronda de preguntas. ¿Qué le parece? ¿Qué quedó colgando de todo esto? ¿Alguno de los que preguntaba antes? ¿Alguno nuevo? No, de mi parte no, profesor. Ya con lo de antes no entendía bien lo de rotor, pero ahora entendí esto gracias a que entendí lo otro. Está, y yo te diría que todo esto de lo que es rotor, gradiente y Stokes, lo repasen de matemática, para Sí, que no sea un problema de mecánica, ¿ok? Bien, vamos a, entonces, ¿cómo? ¿No era pregunta? No. Bien. Vamos ahora entonces a esto. Dos ejemplitos simples para que veamos casos de campos de fuerza conservativos. Tomemos aquí, que tengo el lápiz en verde. Vamos a tomar esto. Vamos a suponer, vamos a analizar la fuerza peso de una partícula. Luego vamos a tomar un resorte. Fíjense, si nosotros tenemos aquí un tobogán, de eso como nos largábamos antes en la playa, esos toboganes grandes, bueno, y acá hay un bloque que pesa mg, vean que esto es una fuerza constante, porque G no varía de P1 a P2, es un recinto acotado donde el campo es uniforme y está definido este vector mg, que es la fuerza del campo, está definido en toda la región que estamos analizando. Acá no es que cuando paso por acá, ups, no existe mg. Esto es antigravitatorio en ese punto rojo. Mg va a existir siempre porque el campo es uniforme. Entonces, vamos a ver cuánto vale el trabajo en este campo conservativo. Miren, la expresión de la fuerza, si nosotros tomamos la dirección y para arriba y x en horizontal para la derecha,
vamos a tener que la fuerza tiene esta expresión, menos mg según J. Esta sería la expresión de la fuerza del campo. Y un BR está dado, como siempre, por esa expresión. De manera que el trabajo para ir de 1 a 2 va a ser F escalar de R. Como F es constante, tengo que integrar dr. Pero dr, en el plano dr, es solo di en j. Entonces, menos mg escalar de i en j me da menos mg de i. Y tengo que integrar entre i1 e i2 a i. Por lo tanto, esa integral entre dos extremos me da esto. ¿Por qué tiene el signo cambiado acá? Fíjense que acá hay un menos. Me toman los colores. Acá hay un menos y acá desapareció el menos. Porque invertimos el intervalo. En vez de poner i2 menos i1 con un menos acá, estamos poniendo i1 menos i2. El menos lo metimos adentro. ¿Y esto qué es? I1 menos I2. I1 menos I2 es delta I. Entonces, el trabajo de la fuerza peso para ir de un punto 1 a un punto 2 de un campo gravitatorio está dado por mg delta I. Vean que si yo voy y luego vuelvo, el trabajo realizado por la fuerza peso es nulo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sería I1 e I2 aquí coincidirían y esto se anularía. Es un poco esto. A ver si recuerdan, esto se lo tienen que haber dicho en física. Fíjense, en un plano inclinado, así. Supongan así que esto es alfa. Vamos a analizar el trabajo de la fuerza peso para ir de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. Entonces, fíjense, W para ir de 1 a 2. ¿Cuánto vale? Bueno, menos mg por, llamémosle, si esto es L, esto es L seno de alfa. ¿Ok? Bien. Ahora, estoy en 2. Para ir de 2 a 3, el trabajo de esta fuerza, voy a dibujar el bloque, como para que puedan ver, fíjense que esto es mg, pero aquí la fuerza que actúa, si esto es alfa también, la fuerza que está actuando en esta dirección, esta fuerza vale, F vale ahora mg, que es esto, por el seno de alfa. Entonces, el trabajo para ir ahora de 2 a 3 va a ser igual a mg positivo, porque va en la dirección del movimiento, menos mg por L, pero por el seno de alfa, que es este. Y el trabajo para venir de acá a acá, como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, es nulo, es decir, el trabajo para ir de 3 a 1 es 0. Si sumamos los tres trabajos, nos da que el trabajo a lo largo de la línea cerrada de este plano inclinado es 0. Fíjense que este es con signo cambiado el mismo que este. Entonces, estamos en la presencia de un campo que cumple con que el trabajo a lo largo de una línea cerrada, en este caso de la fuerza peso, dr es igual a 0. Estamos en el caso de un campo conservativo. Bien. ¿Preguntas sobre esto? Esto ustedes lo saben, porque siempre han dicho, el trabajo es m por delta I, o m por... como es, el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Vamos a ver el caso de un resorte. Para el caso de un resorte, vamos a tener aquí, analicemos acá, si el resorte, en este punto, el resorte estaba con elongación 0, quiere decir que no tenía fuerza el resorte, y el bloque estaba más o menos
por acá, a medida que nosotros llevamos el bloque hacia afuera del punto de equilibrio, ahí, el punto 0, ¿qué va a pasar? Se va a engendrar una fuerza sobre el carrito, que es la fuerza del resorte, que está dada por K por X. Recuerden que un resorte ejecuta sobre un determinado peso una fuerza que es proporcional a la constante del resorte y al desplazamiento desde la posición de equilibrio. Entonces, la fuerza ahora vale menos K por X en la dirección de X, porque es contraria al carro, el resorte lo quiere traer, estoy estirando el resorte. Después vamos a ver que estoy acumulando energía en el resorte. Si yo ahora lo largo, el resorte lo va a querer llevar de vuelta a la posición de equilibrio, y es posible que se pase. Entonces, si armamos el producto escalar acá, armamos el producto escalar para ir de un punto P1 a un punto P2 para calcular el trabajo, tenemos para ir de P1 a P2 de F del resorte escalar de R es esto, la integral de entre x1 y x2 de menos K por X de X, que integrado nos va a dar un medio de K por X al cuadrado 2 menos X al cuadrado 1. Nuevamente, el trabajo a lo largo de la línea cerrada 1, 2, si voy y vuelvo a 1, va a ser nulo, si x1 coincide con x2. Y nuevamente se da que el trabajo otra vez es una función del valor de la función en 2 menos la función en 1. Quiere decir que se ha cumplido que dW es igual a du, donde du, fíjense, ¿quién genera la fuerza acá? El resorte. Quiere decir que esta U es el gradiente de la fuerza que ejerce, de una función escalar que resulta ser la fuerza que genera el resorte. Bueno, no sé si quieren algo de esto se ve también en física, un poquito la parte de resortes. Las fuerzas de fricción, hay un problema, dependen de la trayectoria, por cuanto no es lo mismo si yo voy arrastrando un bloque de aquí hasta aquí, e incluyo la fuerza de fricción que se opone al desplazamiento del bloque, no da lo mismo que vaya así, porque voy a tener que realizar un trabajo mucho más grande que posiblemente se va a disipar como calor. Y por lo tanto, las fuerzas de fricción no son conservativas. Recuerden que las fuerzas de fricción vienen dadas por coeficientes que se determinan experimentalmente. También les va a tocar algún problemita de eso en la práctica. Continuando con el tema de los conceptos derivados, vamos a ver ahora uno que es muy importante. Me quedó en negro, quiero borrarlo. Este concepto, potencia, es muy importante en los mecánicos, porque nosotros hablamos de la potencia de las máquinas. La potencia de un motor, de un auto. ¿Y qué concepto es la potencia? ¿Por qué la creamos? ¿Por qué tenemos la necesidad los mecánicos de crear el concepto trabajo, el concepto potencia? Después vamos a ver el concepto energía. Bueno, porque son cantidades que a nosotros nos permiten desarrollar relaciones entre datos e incógnitas. Vean ustedes, por ejemplo acá, ¿qué decimos que es la potencia? La potencia media es el trabajo que realizo dividido el tiempo que empleo en realizarlo. Es decir,
que potencia es trabajo por unidad de tiempo. Fíjense, si alguno de ustedes que tienen 20, 20 y pico años, tiene que subir un bloque de 5 kilogramos masa, lo tiene que subir desde la planta baja de la facultad al piso 10º por las escaleras. La fuerza que van a tener que realizar es la de levantar al bloque, es decir, el peso del bloque. Ese peso lo van a tener que subir por las escaleras y ustedes van a ejecutar un trabajo para llevar el bloque al último piso. Y lo van a hacer en un tiempo de, no sé, 5 minutos. Vamos a hacer lo que lo hagan tranquilo. Ustedes tardan 5 minutos en realizar ese trabajo que va a ser, supongamos que pesara 1 newton, por decir algo, había hecho 5 kilos masa, pero bueno, vamos a poner 1 newton por que la torre tenga 30 metros, no sé, por decir una cosa. Bueno, habrán realizado un trabajo de 30 newton por metro en 5 minutos. La potencia que ejecutaron ustedes fue de 30 newton por metro sobre 5 minutos. Esto habría que pasarlo a segundo y nos daría en la unidad de tiempo que es el segundo. Ahora, si el mismo bloque lo subo yo, voy a realizar el mismo trabajo. Pero a mi edad, en vez de tardar 5 minutos, posiblemente tarde 20 minutos. ¿Qué potencia habré ejecutado yo? Ahora, el trabajo sobre 20. ¿Quién tiene más potencia? ¿Ustedes o yo? Nosotros. Ustedes, claro, son más potentes. Es así. Entonces, cuando hablamos de potencia, en automóviles hablamos de pique, hablamos de torque, cómo transmito la potencia del motor a la rueda, cómo hago que el motor... Después vamos a ver cómo trazamos la curva de potencia en función de las revoluciones, y todo esto que estamos viendo acá es lo que nos va a permitir, con el concepto de potencia, ir al banco de prueba de motores, acá en la calle Montevideo, de la facultad, y sacar una curva de potencia en función, digamos, de las RPM, y ver dónde tenemos la potencia óptima, cómo dimensionamos una caja de cambio para esa potencia. Entonces son todos conceptos estos que tenemos que manejar para lograr integrar la ingeniería mecánica en un solo combo, digamos. No es que mecánica racional es una cosa, fluidos es otra, estabilidad es otra, ¿correcto? Todos estos conceptos nos van a servir para terminar trabajando como ingenieros. Ahora, eso es la potencia media. Esto es medido de forma bastante elemental. Si nosotros queremos ir a una potencia instantánea, lo que hacemos es, derivamos esta expresión, y como F, ¿qué estoy diciendo? Acá, potencia es, disculpen, me voy a ordenar. Potencia, dijimos, ¿qué te pasa? Ah, se habrá terminado la pila. Es probable. Bueno, es así. Ah, qué macana. No toma... A ver. Ah, no, me parece que estaba en el medio de la hoja. A ver si es eso. A ver, dijimos. Sí, no, este ya no escribe. Y este, ¿por qué no escribe este tampoco? No. Bueno, me quedé sin lápiz. Qué macana. No hay problema, ya falta, ya más o menos se está haciendo Tienen horas. razón, estamos en hora, estamos justo en hora. A ver qué nos queda, esperen. Bueno, claro,
vamos a arrancar la clase que viene con energía cinética y energía potencial. ¿Ok? Y después vamos a analizar el movimiento de un punto, como este que estamos viendo acá, que dice M, en un fluido que le ejerce una resistencia proporcional a la velocidad. Es decir, con fuerzas proporcionales a la velocidad. Y vamos a analizar también el movimiento dentro de un campo gravitacional. Y vamos a encontrar la función potencial que da lugar al campo donde nos movemos. Y ahí paramos con eso. Pero la clase que viene, entonces, posiblemente tengan práctica y cuando enganchemos otra vez, voy a salir de acá, voy a volver a Zoom, dejamos de compartir pantalla, detener y nos vemos de vuelta. Profesor, Bueno, con esto ya podemos sí. arrancar el práctico, ¿no? Sí, por eso quiero que ahora arranquen con José. El lunes que viene posiblemente les dé la devolución del parcial y empiecen ya con el listado 3, ¿correcto? Que son la aplicación de estas cosas. Y cuando más o menos vayan avanzando como para llegar a lo que hoy nos detuvimos, volvemos a la teoría, ¿ok? Oye, gracias. Bueno, bárbaro. Que les vaya bien entonces. Liberto, por favor, no se olvide de subir esta clase. No, quédate tranquilo, ya mañana sube. Bueno, gracias. Bueno, hasta Chao, luego. nos vemos. Gracias, profe. Chao, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Chao, profe, hasta luego, gracias. chao, gusto.